¿Sabías que Clark Gable era famoso por tener mal aliento y Errol Flynn nunca se preocupaba por su aseo personal y Charles Laughton solía ducharse una vez al mes? Eso no es todo. Había muchos otros actores de la Edad de Oro que tenían hábitos de higiene extremadamente malos. A veces olían mal, y la gente no quería trabajar con ellos. Pero eran simplemente indefensos. Aquí hay una lista de actores de la vieja Hollywood que fueron extremadamente populares por ser antihigiénicos por naturaleza. Clark Gable. Existe este viejo rumor de Hollywood de que Clark Gable no olía precisamente a rosas en el set. En aquel entonces se decía que su aliento era bastante fuerte. Mucho de eso comenzó con susurros entre el equipo cuando él filmaba esas escenas íntimas en Lo que el viento se llevó. Se supone que Vivien Leigh, quien tenía que besarlo, lo mencionó más de una vez, y esas quejas silenciosas se esparcieron como pólvora detrás de cámaras. Con el tiempo, la gente siguió compartiendo la historia, primero en conversaciones en voz baja, luego en pequeñas anécdotas que aparecían en memorias. Nunca fue un gran titular. Nadie corrió a la prensa en ese entonces, pero los conocedores charlaban, y así es como el resto de nosotros se enteró. La raíz del problema comenzó años antes. Había perdido varios de sus dientes y usaba dentaduras postizas, que no eran precisamente de primera línea según los estándares actuales. El cuidado dental no estaba tan avanzado, y estas prótesis no encajaban bien. Eso causó algunos problemas serios de olor. El momento exacto en que pasó de ser una molestia privada a un chisme conocido es difícil de determinar, pero es bastante seguro que recibió su mayor impulso durante ese rodaje de gran éxito. Desde entonces ha sido una de esas leyendas de Hollywood que perduran. No es algo que su estudio admitiría, y definitivamente no salió impreso en las revistas de fans de la época. Pero las personas que lo conocían y que trabajaban en el set pasaron la palabra. Así es como ha sobrevivido todos estos años. Puede sonar duro, pero es solo un ejemplo más de cómo estos mitos del viejo Hollywood comienzan y nunca realmente desaparecen. Errol Flynn. No se parecía en nada al héroe robusto que todos conocían de la pantalla grande cuando apareció en Vancouver en sus últimos años. Para entonces, estaba hinchado y descuidado. Sorprendió a mucha gente. Los que lo vieron recordaron la barba desaliñada, el cabello despeinado, la ropa desgastada. Susurraban sobre cómo apenas se molestaba en bañarse. Algunos afirmaban que pensaba que lavarse con frecuencia era demasiado quisquilloso, quizá incluso un poco masculino. Estas historias no realmente surgieron mientras él estaba vivo. Los estudios eran maestros en mantener la imagen de una estrella pulida y bonita. Pero años después de su muerte, comenzaron a surgir historias sobre sus hábitos personales. Aparecieron en libros reveladores, escritos por antiguos amigos y empleados, y en entrevistas tardías de personas que se habían cruzado con él detrás de cámaras. Hablaban del olor, las manchas y la forma en que parecía importarle tan poco mantenerse limpio. Para cuando estas historias internas se hicieron públicas, él ya no estaba para defenderse. Ocurrió décadas después de su muerte, cuando su nombre volvió a aparecer en biografías y documentales. Algunas personas relacionaron el momento con su trabajo en esos últimos proyectos de bajo presupuesto que emprendió en sus años finales. Alrededor del tiempo en que grabó Cuban Rebel Girls, su salud ya estaba fallando y a menudo pasaba de una escena sórdida a otra durante la noche. La prensa nunca lo reportó en ese entonces. Estaban demasiado ocupados vendiendo la leyenda. Pero una vez que pasaron las décadas, nada detuvo a viejos conocidos de finalmente compartir lo que recordaban, sus fiestas salvajes, esa noche en Vancouver, la actitud casual hacia la higiene y la sorpresa de ver a una estrella reducida a un hombre que apenas se parecía al héroe en la pantalla. Jean Harlow. Jean Harlow era popular por tener muy mal olor. Muchos piensan que se debía a problemas de salud crónicos, particularmente su lucha contra la enfermedad renal, que era específicamente nefritis. La nefritis afectaba la capacidad de sus riñones para filtrar desechos, lo que provocaba una acumulación de toxinas como la urea en su cuerpo. Esta condición puede hacer que el cuerpo emita un olor distintivo y desagradable que se asemeja al amoníaco o a la orina. En una era con una comprensión médica limitada y pocas opciones de tratamiento para la enfermedad renal, Jean luchó por manejar sus síntomas. La naturaleza exigente de su carrera como actriz, que incluía largas horas en el set y el estrés de mantener su imagen pública, agravó su condición. La combinación de sudoración excesiva por las luces del estudio y la incapacidad de controlar eficazmente el olor urémico lo hacía perceptible para quienes estaban cerca de ella, como compañeros de elenco y maquilladores. A pesar de sus esfuerzos por enmascarar el olor con perfumes fuertes y baños frecuentes, el olor persistía, alimentando los chismes de Hollywood. Los ejecutivos del estudio en MGM estaban al tanto de los rumores y tomaron medidas extensas para proteger la impecable imagen pública de Jean. Orquestaron cobertura mediática positiva y gestionaron sus apariciones meticulosamente.
para desviar la atención de cualquier chisme negativo. Mientras Jean Harlow mantenía su encanto y profesionalismo en pantalla, los persistentes rumores sobre su mal olor corporal fueron una trágica consecuencia de sus problemas de salud no gestionados, destacando las luchas personales a menudo invisibles que enfrentaban las estrellas de Hollywood durante su edad dorada. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue una de las celebridades más hermosas y glamorosas en la historia de la cultura pop estadounidense. Sin embargo, su vida no era nada glamorosa. Y no me refiero a las fuerzas oscuras en su vida que llevaron a su muerte. Me refiero a su higiene, que supuestamente era tan mala que llevó a varias de sus criadas a dejar de trabajar para ella. No se bañaba regularmente, y podían ser perezosos a la hora de colocar los platos sucios en su lugar adecuado, e incluso dejaban ropa sucia por todas partes. Supuestamente, Monroe frecuentemente andaba por su casa con ropa sucia y tenía enormes pilas de platos sucios en su dormitorio. Incluso se informó que, cuando estaba llena, raspaba su comida sobrante debajo de sus sábanas, dormía encima de ella y la dejaba para que sus empleadas la limpiaran. Además de eso, incluso hubo personas como Clark Gable que se negaron a salir con ella debido a su higiene. Según su biógrafo, David Brett, Monroe era flatulento, sucio y comía en la cama. Al igual que Jean Harlow, se decoloraba todo el vello púbico y nunca usaba bragas. Sufría lo que hoy se describiría como síndrome del intestino irritable. Rara vez se bañaba, dormía desnuda y comía mucho en la cama, empujando lo que quedaba en su plato debajo de las sábanas antes de irse a dormir. Por supuesto, la mayor parte de estas cosas son rumores. Hay algo de verdad en el rumor. Apenas creo que ella fuera tan desordenada como se dice. Sus insalubres hábitos de higiene, si existieron, probablemente surgieron como un mecanismo de afrontamiento para su ansiedad y depresión. Charles Laughton. No se hablaba de él tanto como de algunos nombres más grandes, pero de vez en cuando circulaban susurros sobre la forma en que se comportaba fuera de cámara. No era conocido por ningún gran escándalo en este aspecto, pero algunas personas que trabajaron junto a él lo mencionaban de pasada, algo sobre no ser siempre tan impecable como los papeles que interpretaba. Estas insinuaciones salieron a la luz mucho después de que había dejado su huella en la pantalla. Aparecieron en memorias dispersas y entrevistas de última etapa de la vida, cosas que surgieron cuando la vieja guardia de Hollywood finalmente comenzó a compartir secretos tras bastidores. A diferencia de los nombres más grandes que fueron señalados por su falta de cuidado personal, él permaneció más como una nota al pie silenciosa en la fábrica de rumores. Scotty Bowers recordó bien la velada. Charles Laughton había llegado a una fiesta de cóctel directamente de un rodaje, todavía usando el maquillaje pesado diseñado para su personaje. Era una vista curiosa, glamour mezclado con descuido, como si Laughton hubiera salido del set y pasado de largo por el espejo del camerino. 4 días después, en otra reunión, Bowers notó algo extraño. Laughton se veía exactamente igual, hasta con el grueso maquillaje de pancake en su rostro. Bowers se acercó, tratando de ser lo más sutil posible. «Charles», dijo suavemente, «¿todavía estás trabajando en esa película?» «No, querido. ¿Por qué preguntas?», respondió Laughton, levantando una ceja, con un toque de picardía en los ojos. Bowers, eligiendo sus palabras con cuidado, dijo, «¿Todavía llevas el maquillaje puesto?». Con un desdén tranquilo, como si evaluara a un estudiante menos iluminado, Laughton simplemente sonrió. «Muy observador de tu parte, querido muchacho», dijo, con una ligera curvatura en la esquina de su boca, sugiriendo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Luego, sin más explicaciones, se dio la vuelta y se dirigió de nuevo hacia el bar, dejando a Bowers preguntándose si Laughton llevaba ese viejo maquillaje por descuido, desafío o algo completamente distinto. Nunca causó un alboroto mediático, y no hay una producción cinematográfica famosa ni un evento de alto perfil vinculado directamente a esta charla. Era una época diferente cuando la imagen de una estrella se mantenía estrictamente controlada y los detalles poco halagadores no salían en los titulares. Décadas después, cuando la gente comenzó a escribir relatos honestos sobre el Hollywood clásico, estos pequeños comentarios casuales se incorporaron a la narrativa. La historia de Frances Farmer es una de las grandes tragedias de Hollywood, una actriz con talento natural que luchó contra el sistema y pagó un alto precio. Relatos de su vida personal, incluyendo sus hábitos de aseo, surgieron décadas después de su apogeo. En sus últimos años, a medida que su salud mental se deterioraba y su relación con Hollywood se fracturaba, personas que la encontraron tras bastidores recordaban a alguien que no daba una segunda idea a un baño diario o un cambio de ropa fresca. Decían que podía presentarse en el set o en los ensayos luciendo desaliñada, oliendo como alguien que había dormido con la misma ropa durante días.
Es comprensible que nada de esto fue noticia de portada en ese momento, dado el estigma y el silencio en torno a la salud mental y las luchas personales. Fue solo mucho después, en el relato y recuento de la vida atribulada de Farmer, a través de memorias, entrevistas y eventualmente documentales, que estos comentarios silenciosos salieron a la luz. En lugar de ser chismes destinados a empañar su imagen, estos detalles pintaron un doloroso retrato humano de una actriz que fue abrumada por una industria y una época que le ofrecieron poca comprensión o compasión. Wallace Beery. Nunca tuvo el aire pulido de galán como Gable o Flynn, pero Wallace Beery fue una gran presencia en los años 30 y 40. Conocido por interpretar personajes duros, a menudo gruñones, aparentemente llevaba un poco de ese enfoque áspero en sus hábitos fuera de la pantalla. Algunos veteranos del lugar mencionarían después, muy en voz baja, que después de un largo día de rodaje, sabías que Beery estaba cerca antes de siquiera verlo. No es que estuviera completamente sucio, simplemente no era de los que abusaban del jabón y el agua. No era conocido por su higiene, así que nadie intentó hacer un escándalo en ese momento. Pero con el paso de los años y cuando la gente se relajó, algunos miembros del equipo recordaron a Beery como un hombre que a veces llevaba su rudeza de la pantalla, aroma incluido, directamente a la vida real. Clara Bow, la chica It, de los años 1920, era la encarnación misma del glamour de la era flapper en pantalla. Fuera de cámara, sin embargo, su vida era caótica, agobiada por luchas personales, una infancia difícil y una fama abrumadora. Se dice que Bow descuidó algunas rutinas básicas, incluida la higiene. A diferencia de la imagen impecable que las revistas de fans aman imprimir, la estrella en casa podría haber lucido y olido un poco menos pulida. Personas cercanas a ella insinuaron más tarde que, con todo el estrés y el tumulto emocional, mantener una apariencia perfecta no siempre era la prioridad principal. Los estudios hicieron todo lo posible para mantener esto en secreto en aquel entonces, y estas historias se mantuvieron ocultas hasta que memorias personales, cartas antiguas y entrevistas silenciosas las desenterraron. Para cuando la verdad se filtró, Bow ya era una leyenda de una era pasada, y los detalles de sus hábitos de higiene se convirtieron en una capa más en el complejo y trágico retrato de una estrella que brillaba más en pantalla que fuera de ella. La característica voz nasal y el comportamiento cómicamente borracho de W.C. Fields en pantalla no surgieron de la nada. Fuera de cámara, también era un bebedor notorio, y ese estilo de vida tendía a dejar su huella, especialmente en espacios reducidos. Las noches de bebida intensa combinadas con no exactamente saltar a la ducha al amanecer producían un aroma no muy agradable. Según algunos relatos, pisar el set junto a Fields no siempre era fácil para los sentidos. Por supuesto, estas no eran historias de primera plana. Los estudios tenían un interés en proteger a sus comediantes estrella del ridículo. Solo cuando los veteranos de la vieja Hollywood comenzaron a hablar décadas después, surgieron estos rumores de borracheras y olores desagradables. Pintaron un cuadro de un hombre divertido que nunca se molestaba en refrescarse después de la fiesta líquida de la noche anterior. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era conocida por su comportamiento extravagante, agudo ingenio y su enfoque sin restricciones hacia la vida. Rompió muchas reglas para las mujeres de esa época, tanto dentro como fuera de la pantalla. Entre los aspectos más comentados de su personalidad estaba una actitud hacia la higiene personal que levantaba algunas cejas. Algunas historias antiguas afirman que ella consideraba bañarse regularmente y arreglarse como excesivamente detallista o francamente aburrido, prefiriendo pasar su tiempo de fiesta, bebiendo o socializando hasta altas horas de la madrugada. A diferencia de las estrellas masculinas, cuyas reputaciones podrían ser suavemente burladas con el tiempo, Bankhead era una de esas personas que empujaba los límites y no seguía las normas convencionales. Mucho tiempo después de su apogeo, cuando los veteranos de Hollywood y antiguos conocidos finalmente empezaron a hablar con sinceridad, dejaban escapar que a veces se podía percibir cierto olor alrededor de su camerino. Los estudios nunca publicaron esto en la prensa, por supuesto. Una figura más grande que la vida como Bankhead siempre recibía un brillo protector ante el público. Pero una vez que la gente se sintió libre de hablar abiertamente sobre los viejos tiempos, estos pequeños detalles surgieron, agregando profundidad y un toque de realidad a su ya salvaje leyenda, John Barrymore. La decadencia de John Barrymore, de titán del escenario y la pantalla a un desdichado olvidado, está bien documentada. Más tarde en la vida, no era raro que tomara una copa, o 3, o una docena, y ese tipo de rutina no inspira precisamente un aseo cuidadoso. Algunos que trabajaron con él cerca del final recordaron una especie de triste transformación. El que fuera un gran galán, ahora lucía un poco desaliñado y con un olor no muy fresco. Una vez más, nadie se atrevía a mencionar una palabra de eso, mientras él estaba vivo, al menos no en la prensa.
Pero cuando los viejos productores, tramoyistas y escritores eventualmente hablaron en memorias o entrevistas, dejaron entrever que el legendario encanto de Barrymore se había desvanecido junto con su atención a la higiene básica. Para ellos era uno de muchos signos trágicos de que una estrella que una vez estuvo en la cima de su carrera estaba perdiéndose. La voz inolvidable y los ojos cautivadores de Peter Lorre le valieron papeles icónicos en clásicos como M y Casablanca. Pero una vez que superabas esa personalidad única en la pantalla, las personas que trabajaron con él a veces mencionaban un aura diferente, más acre. Fumaba como una chimenea y el olor a tabaco rancio parecía aferrarse a él como un viejo abrigo que no se quitaba. Añade a eso el estrés y los problemas de salud que enfrentó, y puedes imaginar que no siempre se metía en la ducha a primera hora. Nadie andaba gritando esto a los cuatro vientos. Lorre era querido y respetado por su talento. Pero si escarbas en algunas entrevistas poco conocidas y memorias olvidadas, encontrarás sutiles pistas de que estar demasiado cerca de él durante un largo rodaje podía ser un ejercicio de contención de la respiración. Leo G. Carroll. No es el tipo de nombre que escuchas junto a las grandes estrellas del pasado. Pero Leo G. Carroll fue uno de esos actores de carácter confiables que detectas en clásicos como Rebecca o Intriga Internacional. La gente dice que aportaba un cierto refinamiento a sus papeles. Pero tras bambalinas, un puñado de veteranos del set recordaban en silencio que a veces ese refinamiento no se trasladaba al departamento de higiene. No es que fuera un completo desaliñado, solo que podía presentarse luciendo un poco gastado, oliendo como alguien que se saltó una o dos duchas. Nunca fue una gran noticia. Nadie escribió columnas mordaces al respecto. Pero cuando la vieja guardia de Hollywood comenzó a contar todas esas pequeñas historias que nunca llegaron a Variety o The Hollywood Reporter, el nombre de Carroll surgía de vez en cuando. Spencer Tracy. Las historias sobre la higiene de Tracy no surgieron durante su apogeo. Los estudios eran expertos en mantener su imagen impecable, asegurándose de que cualquier detalle negativo permaneciera oculto al ojo público. No fue hasta años después de su fallecimiento que comenzaron a emerger cuentos, compartidos discretamente en memorias y entrevistas por aquellos que trabajaron cerca de él. Una de esas historias proviene de un antiguo colaborador de set, quien recordó haber trabajado con Tracy en el set de Adivina quién viene a cenar. Spencer siempre estaba tan enfocado en su oficio, dijo el miembro del equipo. Se pasaba horas perfeccionando sus líneas y entrando en personaje. Pero cuando se trataba de aseo personal, no siempre lo priorizaba. Había días en que se saltaba la ducha o se olvidaba de cambiarse de ropa después de un largo día de rodaje. No era algo de lo que se hablara abiertamente, pero los que estábamos en el set lo notábamos. Otra anécdota proviene de una maquilladora que trabajó con Tracy durante el rodaje de La Mujer del Año. Tracy era meticuloso con su maquillaje para la cámara, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto, compartió ella. Fuera del set, sin embargo, podía ser un poco descuidado. Hubo ocasiones en que su cabello estaba un desastre y no parecía importarle el olor que quedaba tras un largo día de trabajo. No era falta de respeto ni nada parecido, solo su manera de manejar las presiones del rodaje constante. Estas historias, aunque no tan divulgadas como las de algunos de sus contemporáneos, pintan un cuadro más completo de Spencer Tracy, el actor dedicado que a veces dejaba que sus hábitos personales se descuidaran en medio del exigente entorno de Hollywood. Es importante recordar que estos relatos provienen de recuerdos personales y no están ampliamente documentados. Ofrecen una visión de las realidades cotidianas detrás de la fachada glamorosa de las estrellas clásicas de Hollywood. No son solo los actores antiguos. Actualmente se dice que nuevos actores de Hollywood tienen muy mala higiene. Algunos de tus favoritos también están en esta lista. Sigue viendo para descubrir cuáles de los actores más recientes son considerados realmente malolientes. La mayoría de las celebridades que son famosas por su sentido natural a menudo evitan el desodorante, culpándolo de hacer más daño que bien. Pero Cameron Díaz cambia la historia por completo. A diferencia de sus compañeras, Díaz afirma con confianza que evitar los antitranspirantes es el secreto de su frescura. Cree que los antitranspirantes atrapan los olores en lugar de dejar que su cuerpo respire. Claro, evitarlos podría significar algunas manchas en la ropa aquí y allá, pero Díaz defiende su elección. Mientras mantenga mi vello de las axilas recortado, no tengo de qué preocuparme, dice. Es una postura audaz en un mundo obsesionado con oler perfecto. Pero Díaz parece aceptar su aroma natural con facilidad. Jessica Simpson. Cuando piensas en errores de higiene personal, no siempre se trata de saltarse las duchas o el desodorante. A veces se trata de los pequeños hábitos que pasamos por alto.
Toma a Jessica Simpson, por ejemplo. La ex estrella del pop una vez admitió a Ellen DeGeneres que evita cepillarse los dientes siempre que es posible. ¿Su razonamiento? Sus dientes son tan blancos y su aliento siempre está fresco, haciendo que el cepillado parezca innecesario. Mientras Simpson reconoce que no cepillarse regularmente podría no ser el mejor hábito, lo compensa usando hilo dental y enjuague bucal. Es una solución parcial, pero uno se pregunta si esto podría afectarla a largo plazo. De cualquier manera, la franqueza de Simpson agrega otra capa a su personalidad multifacética. La última aparición de Gwyneth Paltrow en la Met Gala provocó más que solo conversaciones sobre moda. Surgieron reportes de que algunos asistentes encontraron su aroma un poco abrumador. El National Enquirer señaló que varios invitados intentaron discretamente alejar su aroma durante el evento, dejando a Paltrow aparentemente ajena a su incomodidad. Más tarde, un amigo de Paltrow sugirió que su fuerte aroma probablemente se debía a experimentar con desodorantes nuevos. Paltrow, preocupada por los posibles riesgos de cáncer de productos con base de aluminio, estaba probando alternativas. Como señaló su amigo, no todas estas nuevas opciones fueron exitosas, lo que llevó a esos momentos memorables en la gala. Kesha irrumpió en la escena musical como una auténtica niña salvaje, conocida por su espíritu rebelde y sus travesuras escandalosas. Durante el rodaje de su serie documental, Kesha, My Crazy Beautiful Life, llevó su rebeldía a otro nivel al, según se informa, beber su propio desecho, un acto del que más tarde se arrepintió. Junto a estas travesuras, se decía que Kesha tenía un olor que algunos describían como el de un camarón en un pañal. Exagerado o no, estaba claro que su comportamiento excéntrico se extendía a su higiene personal. Afortunadamente, Kesha ha moderado su lado salvaje, esperando dejar atrás esos días más difíciles. Robert Pattinson. Imagina que te dicen que alguien no se ha duchado en semanas. Eso es lo que Robert Pattinson supuestamente enfrentó durante sus días en Crepúsculo. En una entrevista con Extra, Pattinson admitió que rara vez se lavaba en ese entonces, cuestionando el sentido de usar champú cuando no le importaba mucho estar limpio. Esta actitud despreocupada no fue bien recibida por todos en el set. MTV News reveló que algunos miembros del equipo no estaban encantados con sus hábitos de higiene. Afortunadamente, las cosas parecen haber mejorado desde esos primeros días, demostrando que incluso las grandes estrellas pueden evolucionar y mejorar sus rutinas personales con el tiempo. Kristen Stewart. Curiosamente, mientras que a Robert Pattinson no le preocupaba demasiado su higiene, supuestamente tenía altos estándares para su coprotagonista Kristen Stewart. Según el National Enquirer, Stewart no era la mayor fan de la limpieza. Rara vez se lavaba el cabello y evitaba el perfume. También se dijo que ella se cepillaba los dientes solo una vez al día. Sin embargo, el estilista reveló un giro encantador. Stewart admitió en una entrevista que a Pattinson le encanta lamerme debajo de las axilas. Parece que su química en pantalla era lo suficientemente fuerte como para pasar por alto cualquier pequeña peculiaridad personal, destacando las dinámicas únicas que pueden desarrollarse entre compañeros de reparto. Britney Spears ha enfrentado numerosas acusaciones sobre su higiene personal a lo largo de los años, particularmente de su ex guardaespaldas, Fernando Flores. En una demanda de 2011, Flores afirmó que Spears a menudo olía a tabaco rancio debido a su frecuente hábito de fumar. También alegó que se bañaba con poca frecuencia, tenía poco interés en el desodorante y se cepillaba irregularmente los dientes. Añadiendo leña al fuego, Flores señaló que a menudo se veía a Spears sin zapatos o calcetines, incluso caminando descalza en una gasolinera en 2004. Aunque estas afirmaciones presentan una imagen menos glamorosa, es esencial abordarlas con cautela, ya que provienen de quejas personales en lugar de informes oficiales. La familia Kardashian es sinónimo de belleza y glamour, pero incluso ellos no son inmunes a los deslices de higiene personal. Según el ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, hubo ocasiones en que el olor corporal de Kourtney no era exactamente fresco como una margarita. Durante sus primeros años juntos, Kourtney supuestamente evitaba el desodorante, ya que creía que era malo para la lactancia. Este enfoque natural dejó a Disick menos que entusiasmado, especialmente cuando sus hijos eran muy pequeños. Mientras Kourtney sigue siendo un ícono de belleza, estos detalles detrás de cámaras añaden un elemento humano más identificable a su persona pública. Russell Crowe es célebre por sus potentes actuaciones en películas como Gladiador y Una mente maravillosa. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por su higiene personal. Joan Rivers una vez comentó que tenía que posicionarse a favor del viento de Crowe en las entregas de premios para evitar su olor.
Además, el National Enquirer informó que Renée Zellweger prefirió trabajar con un doble de cuerpo durante Cinderella Man debido a su olor corporal. Aunque estas anécdotas son de años anteriores, ofrecen un vistazo los desafíos que incluso los actores de primer nivel pueden enfrentar detrás de cámaras. Megan Fox. Megan Fox podría parecer la personificación del glamour de Hollywood, pero incluso ella tiene sus momentos peculiares. Según los informes, Fox a veces olvida tirar de la cadena del inodoro, lo que lleva a algunas conversaciones incómodas con amigos. Aunque estos incidentes se deben más al olvido que a la negligencia en la higiene, destacan que todos tienen sus días malos, incluso las celebridades de la lista A. Zac Efron. Zac Efron ha ascendido de High School Musical a papeles importantes en Hollywood, como El Gran Showman. A pesar de su éxito, los rumores sugieren que su higiene personal no siempre ha estado a la altura. La revista Star informa que Efron se ducha solo ocasionalmente, confiando en toallitas húmedas para mantenerse fresco, a pesar de su rutina regular de ejercicio. Aunque esto podría funcionar en apuros, es un recordatorio de que incluso las grandes estrellas equilibran sus hábitos personales en medio de sus ajetreadas vidas. Brad Pitt no está solo en su dependencia de las toallitas húmedas. Durante el rodaje de el Dr. Eli Roth reveló a menudo los usaba para mantenerse limpio cuando no podía encontrar tiempo para una ducha completa. Con una vida familiar ocupada como padre de 6 hijos, Pitt consideraba esenciales las soluciones rápidas. Aunque las toallitas húmedas pueden ser útiles, no son un sustituto de una buena ducha, algo que incluso Pitt parece reconocer. Shailene Woodley. Shailene Woodley es conocida por su impresionante apariencia y su estilo de vida ecológico, pero su elección de aceites esenciales, al parecer, ha causado algunos desafíos olfativos. Según Star, sus fragancias preferidas pueden ser abrumadoras, lo que dificulta que otros pasen mucho tiempo a su alrededor. Los diseñadores incluso han dudado en prestarle ropa, temiendo que sus fragancias distintivas se queden en sus telas caras. Añadiendo a la mezcla, Woodley ha admitido a Parade que se lava el cabello con champú solo una vez al mes para mantener su atractivo de bajo mantenimiento. Aunque esto funciona para ella, claramente no es del gusto de todos, especialmente en el ambiente de alta presión de la alfombra roja. Harry Styles. Harry Styles, amado por millones desde sus días en One Direction, no está exento de conversaciones sobre higiene personal. Su excompañero de banda, Louis Tomlinson, insinuó a Sugarscape que Styles puede tener gases a veces, mientras que Zayn Malik compartió con Inquisitor que no hay cantidad de dinero que los haga oler los calcetines de Styles. Incluso Taylor Swift supuestamente no era fan de su aliento, atribuyéndolo a sus hábitos de bebida. A pesar de estas afirmaciones, Styles sigue encantando a fans en todo el mundo, demostrando que su talento a menudo eclipsa cualquier peculiaridad personal. Post Malone. Contrario a las suposiciones de los fanáticos, Malone admite tener un olor natural porque no usa desodorante ni colonia. Cuando su manager supuestamente renunció debido a su olor, el rumor cobró fuerza, y algunos incluso sugirieron en broma que se uniera al reinicio de Queer Eye. Matthew McConaughey. Aunque se ducha regularmente, Matthew McConaughey admitió en una entrevista de 2005 con People que no usa desodorante ni colonia, prefiriendo dejar que su propio olor circule libremente. No me gusta oler como alguien o algo más. Si mi olor empieza a molestar a alguien más, me ducho. Mientras filmaban Fool's Gold, su olor natural molestó a Kate Hudson hasta el punto de que trató de presionarlo para que al menos usara piedras de sal. Ella siempre lleva una piedra de sal, que es un desodorante natural, y dice, ¿podrías ponerte esto, por favor? Yo simplemente nunca lo usé, ni colonia ni desodorante. Pero aunque su olor puede ser un poco demasiado para algunas personas, hay alguien que está bien con tomar un olfato de McConaughey.